Buenas tardes, yo soy Andrea Aguilar. Hoy voy a hablar sobre TensorFlow Playground y pues cómo nos sirve para nuestra materia. Primero, TensorFlow Playground es una herramienta en nuestro navegador donde podemos interactuar y ver entrenamientos de ciertos modelos y redes neuronales. Podemos encontrar esta página con este link que les estoy señalando en la pantalla y nos va a arrojar todo esto, toda esta configuración. Ahorita les voy a explicar paso a paso pues qué significa y cómo podemos modificar cada una de las herramientas que nos arroja. Entonces vamos a empezar por el panel que tenemos aquí, el panel superior, donde tenemos diferentes parámetros. Primero pues el botón de play nos ayuda a iniciar o a pausar el entrenamiento. Si le damos clic aquí, va a empezar a hacer el entrenamiento. Acá podemos reiniciar el entrenamiento y con este botón de acá podemos ir época por época si necesitamos algo más específico. Y pues, ¿qué son las épocas? El epoch o épocas representa las vueltas que han pasado en el entrenamiento de todos los datos. Entonces, pues aquí tenemos estos datos que ahorita voy a ir a esa parte. Pero nosotros le damos clic pues en el botón de play y va a empezar a dar las vueltas o las épocas aquí. Entonces, esto nos ayuda a refinar los datos de nuestra red neuronal. Acá a la derecha tenemos el learning rate que controla qué tanto se ajustan los pesos de las redes neuronales. Es otro factor para el refinamiento de datos. Entre más alto sea el valor, aprende más rápido, pero no es tan preciso. Aquí, miren, si nos damos cuenta, tenemos varios valores y pues, como les digo, entre más alto es el valor, sí aprende más rápido, pero no es tan preciso. Y al revés, si el valor es más bajo, aprende un poquito más lento, pero es más preciso. Después aquí tenemos el activation o la función de activación, que nos ayuda para determinar las neuronas que se transforman de entrada en salida. El más usado por nosotros y en general es el ReLU, ya que nos sirve para las redes neuronales más profundas. Estas dos opciones de regularization y regularization rate no son tan usadas, realmente no las estamos usando en nuestra materia, así que no son importantes. Y finalmente tenemos el problem type, que define si se resuelve una red por estas dos opciones, que es classification y regression, que pues, clasificación y regresión, que con clasificación, si decidimos usar la opción de clasificación, busca predecir una categoría y con la opción de regresión busca predecir un valor continuo. Y ya, ahora pasaremos al panel de la izquierda, que es este de aquí. Tenemos la opción de data, que es pues el conjunto de datos que buscamos usar. Vamos a hacer pruebas con los cuatro, así que pues sabremos cómo usar los cuatro tipos de datos. Tenemos esta opción de Radio of Training to Test Data, que mide la proporción entre datos de entrenamiento y de prueba. El noise, que es la cantidad de ruido que se agrega a los datos. Y finalmente el batch size, que es el tamaño del conjunto de datos usados en una época. Por ejemplo, aquí tenemos 10, que significa que si le damos 200 datos, va a repasar por época de a 10 en 10 los datos, hasta llegar a los 200 que ingresamos. Ahora vamos al centro de la pantalla, que por así decirlo es como la muestra gráfica de nuestra red neuronal. En esta parte tenemos features, que son los datos de entrada de nuestra red neuronal. Tenemos acá las capas ocultas, donde pues nosotros podemos seleccionar cuántas capas ocultas tenemos. Aquí yo voy a seleccionar por el momento 2. Y acá abajo tenemos las neuronas que se encuentran por cada una de esas capas ocultas. Por ejemplo, pues aquí ponemos 4 en la primera y 2 en la segunda. Y después tenemos el output o pues los datos de salida, donde tenemos una simulación del modelo, donde tenemos estos puntos que pueden no ser muy claros, pero los puntos azules representan los datos positivos dentro del modelo y los puntos naranjas los datos negativos. También aquí se me olvidó comentar que todas estas líneas pues, son las que conectan las redes y aquí nos marca el peso que hay entre neuronas. Después aquí arriba tenemos estos dos que son las gráficas de loss. Bueno, aquí ahorita también hay una gráfica, pero ahorita iniciar el modelo y se podrá observar. Tenemos el test loss y el training loss. Entonces vamos a empezar rápidamente el modelo que tenemos hasta ahorita. Como se pueden dar cuenta, pues aquí nos simula esta parte que ahorita vamos a abordar más
en la simulación, pero aquí nos muestra una gráfica y es la gráfica de los que son estos dos parámetros juntos. Como se pueden dar cuenta aquí, no se alcanza como a ver la diferencia entre las dos gráficas, pero miren ahí, o sea, pueden ver como una brecha corta. El training loss mide cuánto aprende el modelo y el test loss mide si ese aprendizaje sirve en dos datos nuevos. Son dos parámetros separados, pero que por la precisión de este modelo y por su aprendizaje no se ve la diferencia. Si los dos, como en este caso, están a la par, es que el modelo aprendió bien. Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues este modelo aprendió bien y ya que hemos explicado cada uno de los parámetros que hay en esta página y cómo podemos manipularlos, ahora les explicaré cómo se puede usar cada uno de estos conjuntos de datos. Bueno, el primer conjunto de datos que tenemos aquí es el gaussian, que vamos a solucionar el problema del linealmente separable, que es este de aquí. Como podemos ver, tenemos dos conjuntos de datos separados, que son los puntos positivos y los puntos negativos. Entonces, normalmente para este tipo de problemas se utiliza la función de activación lineal por el tipo de problema que es. Normalmente para este tipo de problema no necesitamos capas ocultas. Con una neurona podemos resolver este problema. Entonces vamos a iniciar las épocas y como nos podemos dar cuenta, le vamos a poner pausa. Nuestras gráficas de los realmente se ven muy parejas, si no es que, o sea, completamente parejas. Y nos podemos dar cuenta que el modelo aprendió cuando tenemos esto en la simulación, que es que los puntos están en el área de su mismo color. Aquí significa que el modelo y la red neuronal aprendió un límite claro. Después nuestro segundo problema es con el conjunto de datos OR, que es el que tenemos aquí. No es linealmente separable, así que no hay forma de trazar una línea recta para dividirlo, así que no podemos utilizar esta función de activación. Entonces se ocupa ReLU. Como ya les había comentado, pues ReLU es normalmente para redes neuronales más profundas. Entonces realmente las redes neuronales para las simulaciones se tienen que estar a prueba y error. Lo que podemos hacer primero es probar con una capa oculta y con las dos neuronas que nos arroja por default. Entonces vamos a empezar las épocas. Como nos podemos dar cuenta, pues como van las épocas, no estamos teniendo un buen resultado en las gráficas. Todavía seguimos viendo pues una brecha entre las dos gráficas y en la simulación pues no vemos que los colores se acomoden de la manera en la que quisiéramos. Entonces lo que podemos hacer, pues podemos mover el learning rate, podemos darle más épocas, pero también lo que podemos hacer es agregar neuronas. Podemos agregar otras dos neuronas a ver cómo eh, funciona con dos neuronas más. Entonces lo volvemos a probar y como vemos, pues sí, o sea, se ve un poquito más de estabilidad, pero no es el resultado que nosotros buscamos. Podemos seguir moviendo y manipulando esto. Podemos agregar una neurona más y podemos ver qué tal funciona. Entonces agregamos otra neurona. Como podemos ver, nuestra gráfica cambia. Ya se ven más parejas las dos líneas. Y dentro de la simulación nos podemos dar cuenta que los puntos se encuentran en el área de su mismo color. Entonces podemos decir que este problema se resolvió de esta manera. También podemos probar si hay mayor estabilidad al agregar otra neurona. Y si lo es así, pues podemos seguirlo mejorando pues hasta que veamos que sea más estable. Como podemos ver, los datos de las gráficas de los pues han mejorado con las 6 neuronas. Entonces podemos decir que este problema está resuelto. Podríamos seguir así, pero chance si agregamos otra se puede volver más inestable. Como vemos, pues no fue el caso, pero pues así podemos seguir agregando y comparando los resultados de las gráficas de los hasta comparar y ver cuál fue el resultado más estable. Y según pues mis recuerdos, fue un resultado más bajo el que nos dio con 6 neuronas. Nuestro tercer problema es el problema del círculo, que es este de aquí, nuestro conjunto de datos en círculo. Aquí pues los datos naranjas están alrededor de los azules.
Entonces pues podemos empezar a probar, vamos a borrar todo esto, pues podemos empezar a probar con 2 neuronas como lo hicimos con el primer ejemplo. Entonces vamos a empezar a ver. Nos podemos dar cuenta que pues no estamos teniendo el resultado que queremos, estamos viendo mucha inestabilidad en nuestras gráficas de los, que es lo que no queremos. Podemos ver como muchos saltos dentro de la gráfica y pues no estamos consiguiendo la forma que queremos. Entonces pues aquí podemos seguir aumentando, podemos aumentar 2 neuronas y aquí podemos ver que llegamos a un resultado más estable del que tuvimos. Nuestra gráfica pues se ve bien. Los números no son tan bajos como por ejemplo el ejemplo pasado, pero la gráfica se ve bien y la simulación también se ve muy bien porque pues cada partícula, cada conjunto de datos se ve dentro del área de su mismo color. Aquí estamos usando ReLU y si nos podemos dar cuenta en la simulación nos da como una forma extraña. Esto es debido a que ReLU normalmente se adecua a los comportamientos lineales. Aquí podemos probar la función de activación sigmoide y así lo podemos implementar y nos daremos cuenta que nos hace una forma diferente dentro de la simulación. Se puede dar cuenta, miren, está llevando más épocas que la otra, pero nos podemos dar cuenta que redondea los resultados en vez de ser como una forma más extraña. Como que al principio tuvimos una inestabilidad dentro de la gráfica, pero al final logró estabilizarse y vemos como cada puntito se encuentra en el área de su color. Para saber qué función usar hay que probar, eso es clave. Eso es clave en las redes neuronales, el que estemos probando y probando y probando y también pues ver qué efecto tiene. O sea, por ejemplo, si ahorita nosotros probamos esto, pero chance nuestro efecto en la gráfica fue mejor con ReLU, o sea, o algo así, pues tenemos que estarlo comparando y ver qué tipo de función de activación, qué tipo de learning rate nos dio mejor resultado comparando la simulación y las gráficas de los. Y finalmente nuestro último conjunto de datos es el de espiral. Pues nos dice que los datos naranjas los suele hacer en una forma de espiral. Entonces pues lo podemos probar con la misma función ReLU con la que habíamos estado trabajando anteriormente. Y aquí pues podemos hacer muchas más capas. Entonces vamos a probarla con las capas que nos arroja a ver el resultado de nuestro redes neuronales. Como nos podemos dar cuenta, pues empieza con una inestabilidad y realmente no vemos un resultado claro dentro de la simulación. No, o sea, las gráficas de los tienen una brecha muy grande y no vemos claridad en esta simulación. Entonces lo que podemos hacer es agregar más neuronas. Entonces ahí va a empezar. Vamos a esperar a que haga algo. Como nos podemos dar cuenta, nos está haciendo un poco lo mismo de, de lo que ahorita vimos. Podemos esperar también a que el número de épocas aumente, a ver si nos da un mejor resultado. También como podemos ver aquí la gráfica, todo lo que está haciendo está teniendo como muchos picos y también aquí en la simulación nos podemos dar cuenta. Entonces pues esto realmente es de prueba y error. Podemos corregir aquí, podemos agregar más neuronas, podemos hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo, solo agregando más neuronas. A ver qué resultado conseguimos. También muchas veces no solo depende de lo que tengamos en las capas, como les digo, también depende de las épocas y del learning rate y de todo, de la activación y todo eso. Miren, nos podemos dar cuenta que aquí estamos teniendo un resultado diferente, que aquí sí hay como una reacción diferente. La simulación como que se paró y ven que como que tuvo muchos picos, pero ya se estabilizó, como podemos ver también en las gráficas de los. No están tan parejas como quisiéramos las gráficas de los, pero realmente estamos consiguiendo estabilidad dentro de la simulación. Y eso puede ser bueno, también pues podemos seguir moviendo todas las cosas, pero ahorita ya podemos solucionar este problema donde los puntos se encuentran dentro del área de su color. Y esto es todo, así es como se solucionan los 4 problemas de los conjuntos de datos. También pues cada parte que contiene este programa lo acabamos de ver y espero y este programa les pueda ser de ayuda.